están todos? Yo los veo muy bien, gracias al Señor. Yo los veo bastante bien, amén. Quiero que se ponga sobre sus pies, por favor, un minuto. Quiero que oremos. Soy un poquito afónica, ya la voz que va. Que el Señor me dé un poquito más de voz para las 5 y termino, ¿verdad? Vamos a orar. ¿Sabe? Jesús está aquí. ¿Usted lo cree? ¿O no me cree? ¿Usted me cree, mi linda? Que Jesús está aquí. ¿Sí? Jesús está aquí. Él me lo prometió. Él me prometió que mientras yo hablara, Él iba a estar aquí. Y yo creo que Él está aquí. Entonces incline su rostro y vamos a orar unos minutos. Señor Jesús, hoy este pueblo de hijos se presentan delante de ti. Señor, haz lo que tengas que hacer, porque tú lo eres todo y en todo, Señor. Jesús, hoy mientras oraba, iniciando el día, te pedía que cuando cada uno de ellos cruzara esa puerta, que algo le impactara su corazón, que sensibilizara y que quebrantara su espíritu. Señor, manifiéstate en esta tarde y lo que queda de la tarde. Señor, toca el corazón de cada uno de ellos, Jesucristo. Jesús, hoy nos presentamos delante de ti. Jesús, creemos que estás en este lugar. Y yo te pido, Señor, en obediencia a ti, que tomes mi boca, mis manos, mis oídos, mis pensamientos, Padre, para que tú hables al pueblo lo que es necesario hablar, para que la palabra sea una palabra que dé fruto al 100%. Jesús, gracias. Gracias, Jesús, porque has llegado a nuestro encuentro. Gracias, Jesús, porque sé que estás en este lugar. Gracias, Jesús, porque tú tocarás vidas. Gracias, Jesús, porque tú lo llenas todo. Gracias, Jesús, porque tú vas a llenar cada vacío. Quitarás toda soledad. Quitarás toda angustia. Gracias, Jesús, porque tú te haces manifiesto en este lugar. Gracias, Jesús, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amada iglesia. He entendido que Jesús es Él. No es una fuerza. Jesús no es una potencia. Jesús es Él. Amén. Hoy el Señor me habla y aprovecho para saludar a todos los que están en casa, a los que nos están viendo por Facebook también. Aprovecho para saludarlos y poder hoy contarles a ustedes que nosotros como hijos de Dios tenemos acceso al reino de los cielos. Quiero contarle que incursionándonos al Nuevo Testamento, antes de hubo un silencio de unos 400 años en que no se escuchó más palabra y los profetas hicieron silencio. Hubo un silencio hasta que de pronto se escuchó un mensaje y se escuchó una palabra. Y eso es lo que le quiero hablar y lo que le quiero predicar en esta tarde. Quiero pedirle a Leo que me ponga el video. Quiero que todos prestemos atención a este video. De esto vamos a hablar en esta tarde. Amén. El Bautista aparece predicando en el desierto de Judea. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor,
y enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos a donde estaba bautizando, les dijo: ¡Oh, raza de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Producir frutos dignos de arrepentimiento. No creáis que basta decir en vuestro interior: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión. Pero detrás de mí vendrá aquel que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Llevará un bieldo en su mano y se encargará de limpiar su era. Reunirá el trigo en el granero y la paja quemará con inconsumible fuego. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. En cuanto fue bautizado Jesús, salió al punto del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo a quien amo, con quien me siento complacido. Amén. Cerca de 400 años en que hubo un silencio profético. En el Antiguo Testamento los profetas no hablaron más, hasta que vino un hombre conocido como Juan el Bautista y trajo un mensaje que hasta el día de hoy ha impactado la vida de todos. El mensaje de Juan el Bautista es un mensaje claro y conciso, que conlleva dos acciones y una promesa. Hoy yo le quiero hablar a usted de las dos acciones y de la promesa. La promesa es que podemos entrar confiados al trono de la gracia.
La promesa es que el reino de los cielos se ha acercado. La promesa es que tenemos derecho y acceso al reino de los cielos. Pero hay algo que me permite a mí accesar, y eso se llama arrepentimiento y conversión. Hoy yo le voy a hablar a usted, iglesia, de arrepentimiento y conversión. Déjeme decirle que es una palabra no muy aplaudida, pero yo no le voy a ofender, ni le quiero hacer sentir mal. Si usted en el transcurso de la palabra identifica algo en su vida, déjeme decirle que si usted identifica que hay algo mal en usted, es porque el Espíritu de Dios mora en usted. Pero si usted no identifica nada, estamos listos para la foto, como decimos. Pero si durante la palabra usted dice: oh Dios mío, eso no está bien, es porque el Espíritu de Dios está dentro de usted. Pero hoy en día es muy poco lo que se escucha acerca de Jesucristo. Hablamos de papá, hablamos de Abba Padre. Todo el mundo quiere dar enseñanzas del Espíritu de Dios, de las manifestaciones del Espíritu, pero muy pocas veces hablamos de Jesús el hombre, de la esencia de Jesús. Muchas veces vemos por poco el sacrificio de la cruz. Y es que cuando hablamos de Jesús, yo no le puedo hablar a usted de otra cosa que no sea arrepentimiento y cambio. Porque cuando Jesús sube a la cruz, cuando Jesús sube al madero, Él lo hizo por amor, para darnos a todos nosotros salvación y vida eterna. Pero mire qué curioso, estoy dando una introducción. Yo le decía: Señor, pero esta palabra no sería como para una campaña evangelística donde hay gente que no conoce. Y el Señor me contestaba, Pastor Anabel, y me decía: es que dentro de la iglesia aún hay gente que no me conoce. Y eso dolía mi corazón. Y yo le decía: Señor, es que la iglesia se congrega, van a la iglesia, las mujeres vienen a congresos, estamos en retiros espirituales. ¿Cómo yo le voy a predicar de arrepentimiento y conversión? En Facebook probablemente hay gente que dice: pastora, pero yo me congrego. Pero el Señor me decía: no me conocen, a Jesús no lo conocen. Porque cuando conocemos a Jesús, usted se duele al pecar. Porque cuando usted conoce, cuando Jesús se te ha revelado, tu espíritu se contrista cuando le lastimas. Esa es la señal más grande de que Jesús se me ha revelado. Cuando tú dices: yo no quiero pecar porque hay alguien que me ama. Cuando tú dices: yo no quiero pecar porque hay alguien que lo dio todo, esa es una señal de que se te está revelando el Mesías. Y es que yo no le estoy predicando a usted de una historia del periódico. Yo no le estoy hoy en día hablando a usted de una historia de revista. Yo no le estoy hablando a usted de un simple TikTok de Facebook. Yo le estoy hablando a usted de Jesucristo, del Mesías, del Nazareno, del Redentor, del gran yo soy. Y podrá decirme: no fue la prédica más aplaudida, pero con uno que le abra el corazón al Señor, yo me doy por servida. Y yo sé que aquí no va a ser solo uno, pero yo necesito hablarle a la iglesia como autoridad de la casa que hay algo que se llama arrepentimiento y conversión. Ellas vienen juntas, vienen de la mano. Por eso Juan el Bautista lo predicaba: van de la mano. Yo me arrepiento, o sea, me duele, pero lo dejo de hacer y me aparto. Y entonces, una vez que yo me duelo y me aparto, entro confiada, como dice Hebreos, al trono de la gracia. ¿Va conmigo? Hoy yo voy a hablarle a usted de arrepentimiento y perdón. Quiero pedirle a Leo que vayamos por favor a la presentación. El Señor me hablaba, la siguiente, Leito, por favor. El Señor me hablaba del arrepentimiento en dos esferas. Mire qué interesante.
Y del arrepentimiento podemos hablar un montón de cosas. Y usted me podrá decir: pastora, pero yo me congrego, tengo 20 años de ser cristiano, ¿de qué me voy a arrepentir si me arrepentí ya y acepté a Jesús ya hace 20 años? Pero la Biblia dice, y dice la palabra del Señor, que aquel que dice que no peca hace al Señor mentiroso, porque pecamos todos los días. Entonces el arrepentimiento, y para los que me están viendo allá en casa, el arrepentimiento podemos verlo en dos esferas. La número 1 como una necesidad, y la número 2 como una forma de abrir el camino para recibir el perdón de Dios. Hay algo que a veces pasamos de ser percibidos, y es de recibir el perdón del Padre. Saúl por un momento militaba, pero la presencia de Jesús ya no estaba. Mire qué fuerte. Por eso dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga. Por eso bendito sea el Señor que hoy tenemos la oportunidad de hablar de este tema. Y yo no me voy a cansar de hablar de lo que Dios me ha mandado hablar. Y creo cuando el Señor una vez me dijo: te he llamado como profeta a la casa. Y he entendido cuál es mi posición, y mi posición es anunciar la palabra. Eso hace un profeta: anuncia la palabra, advierte al pueblo, le enseña al pueblo. Hoy, ¿qué le vengo a decir a la iglesia? Como lo decía en la mañana, hay algo que la iglesia necesita conocer, y eso se llama arrepentimiento y conversión. ¿Y de qué me tendré que arrepentir? Usted puede ir, y yo le invito a que pueda ir a Gálatas 5, 19 y 20. Y ahí le va a decir un montón de cosas de las cuales podemos arrepentirnos. Pero no quiero enfatizarme en eso, le voy a decir por qué. Porque ya todos sabemos en qué le fallamos al Señor. Yo creo que aquí todos sabemos cuáles son nuestros errores, ¿cierto? Entonces no me voy a tomar mucho tiempo en eso. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Romanos 5, 12, 21. Romanos 5, 12, 21. Todos necesitamos arrepentirnos. El ser humano nace con una naturaleza pecaminosa que heredó del primer ancestro de la raza humana. Por eso, al crecer y alcanzar la edad de la razón, necesita arrepentirse. Y vea lo que dice Romanos. Dice Romanos 12, 21, 12, Romanos 5, 12 lo tienes. Si no, yo lo leo acá. Amén. Busque conmigo, por favor, Romanos capítulo 5. Muy bien, leíto, excelente. Vea lo que dice. Quiero constatarle, cuando me dice a mí que nosotros hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, o sea, desde ahí ya yo tengo que entender que tiene que haber arrepentimiento en mi corazón. Pero yo quiero constatárselo con la palabra, y este es un pasaje muy lindo. Yo quiero que lo leamos juntos. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, pero lo vamos a leer juntos. En pantalla está la misma por si usted me quiere seguir. Dice el verso 12: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo, ¿qué dice? La muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, dice el verso 13, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Wow. El pecado ha sido una condición de años para la humanidad. ¿Va aquí conmigo? Jesús tenía claro, pastores, que había una condición de pecado que nos iba a traer muerte espiritual. Desde ahí yo puedo entender el amor tan grande de Jesucristo para la humanidad, que Él ya sabía cuál era nuestra condición, una condición de muerte a través del pecado. Pero vea lo que dice: pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Verso 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Verso 15.
Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Entre esos estábamos nosotros. Entre esa condición de mortandad estaba usted y estaba yo. Amén. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Quién? Y por medio de un, ¿qué dice? Hombre. Era un ángel. Era una fuerza. Era fuego. ¿Qué era? Por un hombre. Por Adán, un hombre, entró el pecado. Pero por otro hombre, Jesucristo, el Mesías, hay salvación y vida eterna. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero vea lo que dice, verso 16. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios, ¿cuál fue el regalo de Dios? ¿Cuál fue el regalo que le dio Dios a usted hace más de 2000 años? ¿Usted está leyendo la palabra conmigo? La palabra es poderosa. Dice, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Verso 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Y de eso me hablaba el Señor. Sobre muchos dentro de los templos está reinando el pecado y la muerte. Y eso me duele el corazón. Eso me contrista. Si usted ama a su hermano, si usted ama a su vecino, si usted ama a su familia, a un ser querido, usted tiene que contristarse al saber que alguien de los suyos está siendo reinado aún bajo el pecado. Usted tiene que dolerse en el espíritu, porque usted tiene que entender que aún no hay salvación para esa persona a menos que se arrepienta. Usted tiene que dolerse. Si es su mamá, si es su papá, si es un hijo, si es un familiar, su espíritu tiene que dolerse. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Verso 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación. ¿Para quiénes? Para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios. Por eso Él se presenta como: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si usted es un cristiano de corazón, usted tiene que estarse deleitando en la palabra, porque hoy estamos hablando del Mesías, de Jesús, que es el Padre y que es el Espíritu de Dios. Verso 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Verso 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, porque esa era nuestra condición, una condición de muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna. ¿En quién? En Jesús. Es perfecto el plan y es perfecta la predicación de Juan el Bautista.
Juan el Bautista le estaba abriendo brecha a uno que él sabía que venía detrás. Juan el Bautista era un hombre sencillo, humilde, pero entendido en el Espíritu, que había sido escogido y enviado por Dios para abrir brecha al Mesías que venía en camino. Él entendió que necesitaba abrirle la brecha a un hombre con poder, a un hombre majestuoso, a un hombre que ha reinado y reinará por los siglos de los siglos, y ese se llama Jesús de Nazaret. Y usted me dirá: pastora, yo ya todo eso lo sé. Ya sé que Jesús y que majestuoso, yo lo sé. Pero ¿por qué entonces la Biblia dice en el libro de San Juan que Él nos ha escogido para dar fruto, y un fruto que permanezca? Entonces, mi amada iglesia de Jesucristo, si conocemos a Jesús y si sabemos que Jesús nos ha llamado y alabamos a Jesús, ¿por qué no damos ese fruto que permanezca como Él nos ha llamado a hacerlo? Yo, como pastora de esta casa, tendré que presentarme un día delante de Jesús, y Él me va a decir: Kimberly, te puse a montar un bosquejo, que ya hasta lo perdí, pero me va a decir: te puse a montar un bosquejo sobre el arrepentimiento y la conversión. Y Él me va a decir: ¿lo predicaste? ¿Y qué le voy a decir? Señor, es que yo creo que todos son de casa. ¿Cómo yo le voy a predicar de arrepentimiento si todos están bien? Si el liderazgo está bien, si la iglesia está bien, si ellos te levantan las manos, es porque asumo que te conocen. Pero cuando conocemos al Mesías, cuando conocemos a Jesús, aquí en tus adentros te dueles cuando le fallas. El arrepentimiento es el eje central de la predicación de Juan el Bautista. Cuando tú te arrepientes de tus males y de tus pecados, es porque te duele aquí saber que un hombre que subió a la cruz del madero, que un hombre que lo dio todo, aquí hay una cruz en representación. Cuando usted se arrepiente es porque usted se duele que hubo alguien que lo dio todo, que te amó, que te ha amado, que se ha entregado, pero que le seguimos fallando. Y el Señor me decía: dile a la iglesia que hasta cuándo me van a seguir lastimando. El Señor me decía a mí: Kimberly, dile a la iglesia que el precio que yo pagué ahí, las lágrimas, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, fue un precio incalculable por la salvación, por la libertad, por el amor. Por eso cuando tú sabes que Jesús está dentro de ti, te duele fallarle, te compunges. Cuando Jesús entra aquí, tu vida cambia. Cuando Jesús entra aquí, tú no puedes ser el mismo hombre ni la misma mujer. Cuando Jesús entra aquí, tú le entregas todo a Él. Y el Señor me decía: no todos me conocen, ¿sabe? Y Él se duele. Y Él se duele porque Él lo hizo por todos, no solo por unos. Él lo hizo por sus hijos. Él lo hizo por su mamá. Él lo hizo por su papá. Él lo hizo por sus tíos. Él lo hizo por su esposo, por su esposa. Él lo hizo por su vecino. Él lo hizo para que sus hijos no se pierdan. Él lo hizo por todos. Y me narra la Biblia, porque ya perdí el bosquejo otra vez,
Y me narra la Biblia que no solamente Juan el Bautista predicaba del evangelio del reino, sino que Jesús también siguió predicándolo. Y narra la Biblia que Jesús mismo seguía predicando: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca a la vida de una persona, ya no hay cautividad, ya no hay miseria, ya no hay depresión, ya no hay soledad, ya no hay pobreza, ya no hay ruina, porque el reino de los cielos se ha acercado a la vida de una persona. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? Si el reino de los cielos es manifiesto, usted se levanta y el reino de los cielos es manifiesto. Usted se acuesta y el reino de los cielos es manifiesto. Pero el arrepentimiento tiene que ser una necesidad de todos nosotros. Cuando yo estudié hermenéutica, a mí me enseñaban que yo tenía que preparar un bosquejo según el tipo de público que yo tenía. Por eso cuando yo empiezo a montar el bosquejo, yo le dije: Señor, ¿cómo voy a hablar de arrepentimiento si tengo un pueblo cristiano? Algo no me calza. Y el Señor me decía: te vas a sorprender al final. Y en la mañana me sorprendí cuando la iglesia corría al altar. Y yo le decía: Señor, me doy por servida. Y tengo por entendido que no van a brincar y no van a saltar y no van a aplaudir, porque yo no le estoy hablando a sus emociones. Yo le estoy hablando a usted de arrepentimiento y perdón. Yo le estoy hablando hoy de misericordia para usted, misericordia para sus hijos, misericordia para su familia, para que usted vuelva a Cristo, para que se aparte del mundo, para que le dé una vez más una oportunidad a Jesús de decirle: lo quiero todo contigo. Jesús está llamando. Jesús está llamando en este día. Jesús está llamando a los líderes. Jesús está llamando a los pastores. Jesús está llamando a los adoradores. Jesús está llamando a los servidores. Jesús está llamando a los hijos. Jesús está llamando a la iglesia al arrepentimiento de corazón, a que se aparten de su maldad y de sus pecados. Y usted sabrá cuál es el suyo. Yo sé con qué lucho yo, usted sabrá con qué lucha usted. Y la segunda esfera, a ver si logro algo. Y la segunda esfera es que el arrepentimiento abre camino al perdón de Dios. Cuando Él lo hizo aquí, cuando Él lo dio todo aquí, fue para perdonarte, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había salvación para nosotros, pero el infinito amor de Dios lo hizo. Y Dios se desprendió de su Hijo amado para que Él muriera en la cruz del Calvario y lo hiciera para darte perdón. Iglesia, necesitamos despertar. No podemos seguir quitándole la mirada a Jesús y dándole la espalda. No podemos. Yo no sé, amados, si yo soy la única loca que predica de Jesús todos los días y a cada rato, pero es que a mí Jesús se me metió aquí. Yo lo siento aquí. Yo lo siento a Jesús aquí. Yo lo siento aquí. Donde yo estoy en mi trabajo y estoy leyendo la palabra y estoy en el libro de Hebreos, y empieza la historia a narrarme, amados, cómo en aquellos tiempos, para que se pudiera dar el perdón de pecados, el sumo sacerdote tenía que matar un cordero, un mejor cordero, tomar la sangre, y dice que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santo y al lugar santísimo y presentar esa sangre para que por ese sacrificio se diera el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Y mientras estoy en mi trabajo,
Estoy leyendo y la palabra se me revela. Y Jesús me hablaba y me decía: Kimberly, ya no hay sacrificio. Me decía: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Ya no hay sacrificio para que sean perdonados, porque Él lo hizo. Él se hizo cordero, y yo me imaginaba un cordero degollado, y mi corazón se compunge cuando me imagino a ese hombre siendo atormentado y torturado por el perdón de pecados, porque Él no lo merecía. Dice que los reyes en ese momento no encontraron pecado en Él. Entonces, ¿cómo iba a subir ahí? Para que usted y yo sigamos rechazando el beneficio de la cruz, para que usted y yo le sigamos dando la espalda a Jesús. Perdóneme, pero yo tengo que decírselo. Jesús es real, Jesús existe. Yo estoy enamorada de Él. Él me tiene impactada, Él me tiene fascinada. Él se me mete a los huesos, Él me habla, Él se me revela. Y yo quiero que lo que yo estoy viviendo lo viva la iglesia. Yo quiero que usted viva para Cristo. Yo quiero que usted sea parte del mal. Ese es mi deseo. Que usted tome hoy la decisión, como dijo Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos. Que usted no solamente se arrepienta, sino que usted decida convertirse a Él. Que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo vivan para Él. Que usted pueda entrar, como dice el libro de Hebreos, y que pueda postrarse y entrar confiada al trono de la gracia y decirle: Mesías, heme aquí. Y decirle: Jesús, yo reconozco el sacrificio. Jesús, yo me presento delante de ti. Es necesario que la iglesia lo haga. Es necesario que la iglesia escuche que todo lo que hacemos es por Él y para Él. La iglesia necesita escuchar que aún hay tiempo para que usted sea salvo, antes de que sea muy tarde. La iglesia necesita escuchar que aún hay tiempo para el perdón de pecados. Que, como le dijo a esa mujer: ¿dónde están los que te acusan? No hay uno que te acuse. La iglesia necesita escuchar que Jesús está vivo. No le dé la espalda más a Jesús. No le demos la espalda. Después de que Él me salvó, porque yo era prostituta en la zona de Alajuela. Esa era mi condición de pecado. Adicta a la cocaína, prostituta, ejerciendo ese oficio de la prostitución. Y la gente me rechazaba. Y mi familia no me creía. Y mis amigos no me aceptaban. Pero cuando Él se me revela, porque dice la Biblia que no lo buscamos nosotros a Él, Él nos buscó a nosotros. Eso me impacta. Él me buscó a mí. Usted me puede entender por qué estoy enamorada. Porque Él me buscó a mí. Mientras que yo andaba buscando a los hombres para recibir amor, Él me estaba buscando a mí. Mientras yo buscaba un novio para no sentirme sola, Él me estaba buscando a mí. Mientras yo recibía golpes de los hombres para poder sentirme amada, según yo, Él me estaba buscando a mí. Y un día se me revela el Mesías. Se me revela Jesús al corazón. Y cuando yo peco delante de Él, mi espíritu se compunge. Pero inmediatamente algo me dice: eso no le agrada al Señor. ¿Y saben quién es ese? El Espíritu Santo, que te habla y te dice: eso no le gusta a Jesús. Por eso tengo por entendido que cuando la palabra, que es poderosa y que penetra lo más profundo de los huesos, los tuétanos, las coyunturas, cuando la palabra entra y penetra
y toca tu espíritu, y toca tu alma, y toca tu corazón. Puede ser que en las emociones no sea muy aplaudida, pero el Señor me ha dicho: no te muevas por los aplausos, asegúrate de ganar almas. Porque ¿sabe qué me decía el Señor? Esto es mío, pero yo se lo voy a revelar. ¿Sabe qué me decía el Señor? Yo le he dicho: no le vaya a contar a nadie, pero yo le he dicho: Señor, yo quiero un día que mi papá me diga: estoy orgullosa de ti. Yo le he dicho eso, hablando de mi papá terrenal. Pero una vez él me decía en la oficina mientras oraba, y me decía: cuando tú ganes muchas almas, vas a estar un día delante de mí y él me va a decir: estoy orgulloso de ti. Y ese será tu mejor regalo y tu mejor felicitación. Y yo dije: Señor, eso quiero hacer para ti. Y por eso es que Él me ha movido a salir de estas 4 paredes. Por eso fue que un día de esto me levanté desde las 8 de la mañana y empecé a caminar por todo Coro. Si le llego a su casa, no se asuste. Estoy haciendo lo que Jesús me mandó a hacer. Y el Señor me decía: camina conmigo, háblales, abrázalos, tócalos. Porque ese soy yo. Y yo le decía: Señor, si se me está metiendo una doctrina rara, dígame. Y el Señor me decía: no. Yo me sentaba a comer con mis amigos, yo les predicaba tú a tú, yo les daba consejos tú a tú. No es una doctrina rara, ese es el Mesías. Quiero que veamos Joel capítulo 2 del 12 al 13, por favor. Joel capítulo 2, del verso 12 al 13. Quiero ir finalizando con esta palabra. Créame que preparé un bosquejo de verdad bien bonito, pero de ahí está bien bonito nada más, ¿verdad? Dice la palabra: por eso dice el Señor. Y yo quiero que usted lo tome en el espíritu. Vea lo que dice el profeta. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora. No es mañana, no es pasado mañana. Dice: vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Iglesia, vuélvanse a Jesús mientras haya tiempo. Eso quiere decir que va a haber un día que no va a haber tiempo. Y ahí es donde mi espíritu se compunge. Si cuando ese tiempo no esté, se va a quedar mi mamá, se va a quedar mi papá. Donde tengo que luchar para no quedarme yo misma. Vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme en su corazón, dice el Señor. Entréguenme en su corazón. Por eso Él me decía: no, Kimberly, no todos me conocen, no todos me han entregado su corazón. De labios me honran nada más, se saben un cántico y levantan sus manos, pero el corazón está lejos de Él. Y es mi deber como tu pastora decírtelo: vuélvete a Jesús, acércate a Jesús. Él está con los brazos abiertos esperándote. Acércate confiada al trono de la gracia. Busca el rostro de Cristo, búscalo mientras haya tiempo. Búscalo. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Wow, poderosa palabra. Regresen al Señor su Dios. ¿Por qué dice regresen? ¿Será que nos fuimos? ¿Será que estábamos y nos fuimos? Wow. ¿Será que estábamos? Yo le voy a decir algo. Jesús no es un puesto en la iglesia. Jesús no es un título bíblico. Jesús no es una historia. Jesús no es una filosofía.
Jesús no es una transmisión de Facebook. Jesús no es un canal de YouTube. Jesús no es un TikTok. Jesús es vida. Y cuando tú entiendes, perdón si estoy ministrada por el Espíritu. Y cuando tú entiendes, y cuando tú comprendes que el Espíritu de Dios se te mete aquí, tu vida cambia. Y como pastora, yo quisiera poderle decir a todo el mundo, pero el Señor me decía: hazlo con uno, y ese uno lo hará con otro, y ese otro 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 lo hará con otro, y el evangelio de los reinos se habrá predicado por todo lugar. Y sabe, yo venía en una lucha terrible, porque yo decía: esto de Jesús, yo creo que yo me estoy volviendo loca. Y cuando la profeta Laura Moscoa entra, y lo primero que sale de su boca fue decir: yo vi a Jesús, a mí me quebró aquí. Y yo dije: mi Señor, tú estás aquí. O sea, es que es como que tú sientes que ya no está lejos, que Él está cerca. Es como cuando tú dices: ya no tengo que levantar las manos y decir: hey, Él está ahí a la par tuya. Él está sentado a la par tuya, está detrás tuyo, está delante tuyo. Jesús está ahí. Y el amor de Jesús se te revela y se te manifiesta. El arrepentimiento siempre va acompañado de un quebrantamiento espiritual. Cuando usted hace algo malo y no se duele, es porque ya la presencia de Dios no está en ti. Pero cuando tú fallas y te dueles, es porque aún el Espíritu de Dios habita en ti. Cuando tú eres humilde y dices: Señor, yo tengo que reconocer en mi humildad que yo peco todos los días. Si pecamos todos los días, si le fallamos al Señor, con el simple hecho de que yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago para Él, ya eso es pecado, dice la Biblia. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Yo le dejo eso ahí para que lo mastiquemos. ¿Cuántas cosas deberíamos ya estar haciendo para Jesús en este momento? ¿Cuántos deberían estar sirviendo, estar predicando, estar haciendo y no lo hemos hecho? Eso es contado como pecado. ¿Sí, amén? Entonces yo creo que tenemos mucho por qué presentarnos hoy delante del Señor. El arrepentimiento es lo que te da el acceso al reino de Dios. Sabe, usted tiene herencia. Usted tiene derecho a disfrutar de los manjares del reino. Usted no tiene que andar pidiendo limosna espiritual. Cuando usted tiene acceso al reino, usted es un embajador del reino. Usted tiene acceso al reino de los cielos. Pero necesitamos dar un paso. Y ese paso se llama arrepentimiento. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Yo puedo sentir la presencia del Señor. Yo quiero que usted preste atención a las pantallas, porque yo quiero que podamos una vez más entender quién es mi Jesús. Y que podamos entender qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Y que usted entienda que no hay un hombre que le ame más que Jesús. No hay nadie que le ame más que Jesús. Jesús lo dio todo. Jesús llena tus vacíos. Jesús sacia tu sed. Jesús te quita el hambre. Jesús ilumina tu camino. Jesús te complementa. Jesucristo en tu vida lo es todo.